Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan, y Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor Jesús. Él se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este viernes de la octava de Pascua, acabamos de escuchar, así como nos ha dicho el relato del Evangelio, la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos. Recordemos que siempre existe una resistencia o una pequeña incredulidad frente a la resurrección, ya que es un evento único, es un evento que solamente Jesucristo lo ha podido cumplir, es un evento que nadie sabía, nadie lo conocía, y a pesar de que el Señor lo había anunciado, aún así pues era muy difícil que los discípulos acogieran todo eso en el corazón. Ya el día de ayer nosotros hablábamos cómo la Escritura nos decía que el Señor abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran entender también la misión de ir a predicar, ¿no? Que el Señor ha resucitado, que el Señor ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha venido ya con gloria a manifestar, ¿no? De que no existe ningún enemigo que sea más fuerte que Él. Y entonces ahora pues vemos este episodio que lo hace intermedio de la pesca milagrosa. Y es ahí donde nosotros vemos, queridos hermanos, una vez más, la humillación de Dios. Fíjense que cuando hablamos de la humillación de Dios, no hablamos de que Dios se está sometiendo a nosotros, que nosotros le estamos pasando por encima a Dios, sino que vemos en la humillación de Dios un acto de amor para que nosotros podamos entender realmente cómo Él nos ama, cómo Él está cercano a nosotros, cómo Él es compasivo con nosotros. ¿Y por qué decimos que este episodio de la pesca milagrosa es una humillación de Dios? Porque nosotros vemos que el Señor pudo haberse manifestado de un modo grandioso, de un modo glorioso, que así como se manifestó, por ejemplo, en la transfiguración, en el episodio de la transfiguración, donde mostró la gloria a Pedro, a Santiago y a Juan. Sin embargo, viene, está con ellos y Pedro, que todavía está renuente a creer en la resurrección del Señor, él regresa a su antigua vida. Porque Pedro, antes de ser apóstol del Señor, era pescador, y entonces regresó a su antigua vida. Y es ahí donde el Señor, adaptándose a ese momento, ¿no?, de que Pedro ha pensado en regresar a su antigua vida, viene y le manifiesta un milagro más de esa pesca milagrosa. Y de ahí, cuando Juan le dice: «Es el Señor», ninguno de ellos duda e inmediatamente
va donde él y todavía comparte con ellos un pequeño almuerzo para estar junto con sus discípulos en ese momento, en ese estar juntos, ¿verdad? Y entonces vemos el Señor resucitado, el Señor que ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, pero todavía busca compartir un momento. ¿Para qué? Para que poco a poco en el corazón estos discípulos se vayan convenciendo, ¿no?, de que el Señor realmente ha resucitado. A veces, queridos hermanos, nosotros nos ponemos a decir: a mí qué tanto me cuesta comprender la palabra de Dios, qué tanto me cuesta entrar en la obediencia del Señor, qué tanto me cuesta salir de este pecado. Y a veces fíjense que el demonio, el enemigo, nos mete la idea esa, ¿no?, de que mira tú cuántas veces sigues cayendo en el mismo pecado, cuántas veces te has ido a confesar por la misma cosa, cuántas veces has luchado contra lo mismo y aún no aprende, ¿verdad? Y esa es la voz del demonio que te la mete en el corazón. Y entonces nosotros nos sentimos avergonzados y queremos alejarnos porque decimos, que pensamos que cuando nos vamos a confesar, ay, viene a contarme la misma cosa, ¿verdad? Y entonces piensan que los curas hacemos eso, pero no hacemos eso. Nosotros no estamos, es prohibido para nosotros juzgar, ¿verdad? En el sacramento de la confesión, sino solamente actuar con misericordia y con compasión, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nosotros vemos, no importa, ¿no?, si nosotros a veces regresamos una vez más a nuestras antiguas andanzas, lo que importa es que no nos quedemos ahí, que reconociendo la presencia del Señor volvamos a luchar, y si volvemos a rezar, pues volvemos a luchar, ¿verdad? Entonces no es quedarnos estancados, es siempre aprender a combatir en el nombre del Señor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.